Kale no había abandonado Seltar. Había abandonado los límites de la mortalidad. Y el universo estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. El portal se cerró detrás de él, cortando su conexión con el mundo que una vez gobernó. Seltar, la guerra, los imperios, todo quedó atrás. Kale avanzó. ¿Pero hacia dónde? Este lugar no era vacío. Era algo más. Un espacio entre espacios, donde la materia se retorcía y el tiempo carecía de forma. Las estrellas palpitaban como corazones antiguos, y las sombras susurraban sin voz. Por primera vez desde su ascensión, Kale se detuvo. No estaba solo. Entonces, los susurros comenzaron. No eran palabras, sino pensamientos puros. Un juicio. Visiones de mundos devorados, de entidades erradicadas, de algo que existió antes de que la galaxia tomara forma. Kale sonrió levemente. ¿Pueden sentirme? Los susurros se detuvieron. Y luego, el universo tembló. En otro lugar de la galaxia. Selene Draeben observaba el vacío donde Seltar había ardido con guerra. Kale se había ido. Pero el terror en su pecho solo aumentaba. ¿A dónde ha ido?, preguntó un teniente en voz baja. Selene inhaló lentamente. Esa es la verdadera pregunta. A bordo de la flota valcariana, se extendieron rumores de la transformación de Kale. Algunos lo adoraban, llamándolo el salvador del imperio. Otros temían lo que se había convertido. Pero todos sabían la verdad, Kale ya no era uno de ellos. Y si ya no estaba limitado por las reglas del universo. ¿Qué nuevas reglas impondría? El poder nunca existe en el vacío. Cuando algo asciende, otra fuerza debe despertar para equilibrarlo. Kale avanzó por el reino imposible. No había cielo ni suelo, solo una extensión infinita de materia en constante cambio. Todo se movía según su voluntad. El tiempo no fluía de manera lineal, en su ascensión, había dejado atrás la necesidad de seguir las leyes que alguna vez gobernaron su existencia. Pero no estaba solo. El silencio se rompió. No fue sonido. No fueron palabras. Fue una presencia. Kale sintió que algo lo observaba, pero no con ojos. Con conciencia. Era antigua, más que los SYRR Kaal, más que la galaxia misma. Y lo estaba juzgando. Kale alzó la mirada, su cuerpo irradiando un resplandor dorado. «¿Sabes quién soy?», declaró. «¿Sabes lo que me he convertido?». El espacio se retorció. Entonces, vinieron los susurros. No eran voces, sino pensamientos puros, ideas sin forma. No preguntaban. Afirmaban. Eres una anomalía. Eres una distorsión. Eres un error que debe ser corregido. Kale entrecerró los ojos. Yo no soy un error. Alzó una mano, y el reino respondió. La materia se dobló a su voluntad, las estrellas se alinearon a su orden. Era poder absoluto. Pero esta vez, algo se resistió. A lo lejos, en la galaxia mortal. Selene Draeben no tenía tiempo que perder. La Eben Geraisen lideraba a los restos de la coalición a través del espacio profundo. Necesitamos respuestas, dijo, revisando los datos obtenidos en Seltar. Kale ya no es solo nuestro enemigo. Es una amenaza para todo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó un técnico. Selene fijó su mirada en el mapa estelar. Buscamos las ruinas de los SYRR Kaal. Si los SYRR Kaal lo temían, si dejaron advertencias sobre lo que él podía ser. Tal vez dejaron una forma de detenerlo. Kale ha cruzado los límites de la existencia, pero algo más antiguo lo observa desde la oscuridad. ¿Qué ocurre cuando un poder que nunca debió existir despierta algo aún más terrible?
Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia. La batalla apenas comienza. El equilibrio no es un derecho. Es una regla impuesta por aquellos que temen el caos. Pero Kale no había nacido para obedecer reglas. Había nacido para romperlas. El reino imposible se estremeció. Kale sintió la presión sobre él, como si la misma realidad se negara a aceptarlo. Hasta ahora, todo se había doblado a su voluntad. Pero no aquí. La presencia se expandió, envolviendo su entorno. No tenía forma, ni rostro, ni voz, pero su juicio era absoluto. Eres una distorsión. Eres un eco de aquellos que vinieron antes. Y como ellos, serás borrado. Kale sonrió, sus ojos dorados brillando con desafío. Si no puedo existir, entonces dime. Alzó ambas manos, y el espacio se rasgó a su alrededor. ¿Por qué no me has detenido aún? La presencia se congeló. El reino mismo se agitó, como si algo hubiera cambiado en su estructura. Kale sintió que su voluntad comenzaba a imponerse, su poder empujando contra la resistencia invisible. Interesante, susurró la presencia. Los otros no lucharon tanto. Creyeron que podían huir. Pero tú crees que puedes ganar. Kale cerró su puño y el vacío se dobló. Un remolino de luz dorada y oscuridad pura giró en torno a él. La materia respondió, los hilos de la existencia comenzaron a moverse según su voluntad. Por primera vez, la presencia vaciló. Tal vez. Susurró. Tal vez esta vez sea diferente. Pero entonces, algo se rompió. Mientras tanto, en la galaxia. Selene Draven aterrizó en un planeta olvidado, donde las ruinas de los SYRRKAL se alzaban como huesos de un cadáver antiguo. Su equipo avanzó con cautela entre los templos abandonados, escaneando cada inscripción. Lo encontraron, susurró un oficial. Los SYRRKAL lo vieron venir. Selene se arrodilló frente a un grabado tallado en la roca. Un mensaje, dejado hace milenios. El devorador regresará. El aire se sintió más frío. No hablaban de Kale. Murmuró. Una luz azul surgió en las profundidades del templo. Un mecanismo olvidado despertaba. Y con él, un mensaje de advertencia. Algo más venía en camino. Los SYRRKAL no advirtieron sobre Kale. Advirtieron sobre lo que vendría después de él. Selene Draven observó el grabado con el ceño fruncido. El devorador regresará. No era una advertencia sobre el presente, sino un eco del pasado. Si los SYRRKAL dejaron esto, murmuró, significa que ya ha ocurrido antes. Detrás de ella, los escáneres del equipo detectaron una señal de energía. Algo bajo la superficie del templo se estaba encendiendo. Capitana, llamó un técnico, con voz tensa. No estamos solos. En el reino imposible. Kale sintió la fractura antes de verla. El espacio alrededor de él se rompió, como si algo hubiera despertado en lo más profundo del vacío. La presencia que lo había enfrentado se retiró, como una sombra que se encoge ante una luz demasiado intensa. El ciclo se ha roto, murmuró. Has hecho lo que ninguno antes de ti logró. Y ahora, él lo ha sentido. Kale frunció el ceño. ¿Él? La realidad se estremeció. El portal que había abierto al cruzar este reino comenzó a expandirse por sí solo. No por su voluntad. Por otra fuerza. Algo respondía a su existencia. Kale giró la cabeza lentamente hacia la oscuridad más allá del velo. Algo se movió. Era grande. Más allá de toda escala mortal. No tenía un solo cuerpo, sino millones, cambiando entre formas,
como si la misma idea de identidad fuera irrelevante para lo que era. Kale sintió algo extraño en su pecho. No era miedo. No era duda. Era reconocimiento. La presencia original se desvaneció por completo, como si su papel hubiera terminado. El devorador regresa, susurró por última vez. Kale observó la oscuridad viva al otro lado del velo y sonrió. Entonces que venga. Y el universo se partió en dos. Kale había creído que su ascensión lo hacía único. Pero el universo no produce singularidades. Produce ciclos. Y ahora, el ciclo se repetía. El velo de la realidad se desgarró. Más allá de la grieta, el devorador se despertaba. No era una criatura ni una mente, sino un evento, una fuerza viva que no seguía las leyes de la existencia. No caminaba por el tiempo. Lo consumía. Kale lo sintió antes de verlo por completo. No era desconocido. Era familiar. El aire, si es que tal cosa existía en este reino, se volvió denso. Las estrellas al borde del portal comenzaron a desvanecerse, no destruidas, sino olvidadas. El devorador se movió. No avanzó. No tenía un solo punto de origen. Simplemente fue, existiendo y no existiendo en fragmentos del tiempo. Era hambre hecha forma. Kale extendió su mano y el espacio a su alrededor se curvó a su voluntad. Si crees que puedes devorarme. Su sonrisa era puro desafío. Entonces ven a intentarlo. El devorador respondió. El universo se contrajo. Mientras tanto, en la galaxia. Selene Draven observó con horror cómo la estructura SYRRKAL cobraba vida. Las antiguas ruinas no eran simples piedras, eran una advertencia hecha máquina. El mensaje se transmitió en cada idioma a la vez, a cada sistema que aún podía escuchar. El ciclo ha comenzado. Él ha despertado. Prepárense. Selene giró hacia su equipo. Carguen todo lo que podamos. Códigos, registros, lo que sea que nos diga cómo detenerlo. Pero entonces, las estrellas parpadearon. No como un fallo en los sensores. Como si la galaxia misma estuviera perdiendo partes de su memoria. Almirante. La voz de un oficial temblaba. Algo está cambiando. Algo está reescribiendo la realidad. Selene lo entendió en un instante. Kale no solo estaba luchando contra el devorador. Ambos estaban alterando la existencia misma. Y en el choque de sus voluntades, todo lo que conocían estaba en riesgo de desaparecer. El universo no es un lienzo inmóvil. Es un campo de batalla de voluntades. Y cuando dos fuerzas absolutas chocan, la realidad misma es la primera en ceder. Más allá del velo. Kale no retrocedió. El devorador se expandió, no con forma, sino con hambre, su presencia un abismo de sombras líquidas que desgarraban el tejido de la realidad. Su existencia no era lineal. Era simultánea. Kale alzó su mano y el universo reaccionó. Un torrente de luz dorada surgió a su alrededor, una manifestación de su voluntad pura. Aquí, en este espacio imposible, la lógica no existía. Solo el poder determinaba la forma de la existencia. El devorador no se detuvo. Una oleada de oscuridad viviente se extendió como un mar infinito, devorando la luz de las estrellas, el eco de la materia misma. Kale sintió la presión. Por primera vez, su voluntad no era absoluta. Interesante, murmuró, sus ojos dorados parpadeando con intensidad. No eres un ser. Eres un destino. El devorador se retorció. El espacio a su alrededor colapsó en sí mismo, un ciclo de creación y destrucción constante. Lo que Kale construía con un pensamiento, el devorador lo deshacía con un susurro.
No era un combate. Era una reescritura de la existencia. Kale sonrió. Pero yo también lo soy. Levantó ambas manos y el universo tembló. Mientras tanto, en la galaxia, Selene Draeben vio el cielo romperse. A bordo de la Eben Geraisen, las alarmas estallaban mientras la estructura misma del espacio se distorsionaba. «Estamos perdiendo contacto con múltiples sistemas», gritó un oficial. «Los mapas estelares se están cambiando en tiempo real». Selene sintió un frío en la columna. «Explícate». El técnico tragó saliva. Los registros que teníamos de ciertas estrellas, ciertas civilizaciones, desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. La sala de mando se congeló. La lucha entre Kale y el Devorador no era solo una batalla. Estaban arrancando partes de la realidad misma. «Esto no es una guerra», susurró Selene. «Es un colapso. De regreso en el velo». Kale desató su poder. El espacio se reconfiguró, estrellas enteras apareciendo y desapareciendo según su voluntad. Pero el Devorador respondió. La sombra se expandió, no consumiendo, sino negando la existencia. Kale sintió algo nuevo. Duda. No podía destruir al Devorador. Y el Devorador no podía consumirlo a él. Eran dos fuerzas absolutas atoradas en un ciclo eterno. «Ahora lo entiendes», susurró el Devorador. «No puedes ganar». Kale apretó los dientes. No era un ser acostumbrado a límites. Pero este, era definitivo. Por primera vez, Kale se preguntó, ¿había cometido un error al trascender? Kale creía que había roto el ciclo. Que su ascensión lo había convertido en algo único. Pero el universo no crea singularidades. Crea ecos. Y él era solo el último en una línea de condenados. Más allá del velo. El universo se desmoronaba a su alrededor. Kale se sostuvo firmemente, su voluntad brillando con un resplandor dorado, un sol contra la oscuridad viviente del Devorador. Cada golpe de su poder reescribía la existencia. Pero con cada intento de imponer su realidad, el Devorador lo deshacía. Kale sintió la presión aumentar. No solo en el espacio a su alrededor, sino en su propia esencia. Como si algo dentro de él estuviera cediendo, como si su misma naturaleza estuviera cambiando. ¿Lo sientes?, susurró el Devorador. La grieta en lo que eres. Kale frunció el ceño. Él no podía ser deshecho. No podía ser consumido. Pero algo estaba pasando. Un peso en su mente. Un eco de algo que no recordaba haber olvidado. Por un instante, su voluntad vaciló. Y el Devorador atacó. En la galaxia mortal. Selene Draeben presenció el horror. El mapa estelar se derrumbaba ante sus ojos. Sistemas enteros desaparecían de los registros, civilizaciones enteras borradas como si nunca hubieran existido. La Eben Geraisen se sacudió violentamente, su estructura vibrando como si la realidad misma estuviera colapsando. «Almirante», gritó un técnico. «¿Estamos viendo distorsiones temporales? Algunas señales de origen antiguo están cambiando». «¿Cómo si?» Selene entendió de inmediato. «No estamos viendo el presente». Su voz apenas fue un susurro. «Estamos viendo el pasado cambiar». Su mirada se endureció. El Devorador no solo estaba borrando el ahora. Estaba reescribiendo la historia. ¿Y si no lo detenían? Kale nunca habría existido. De regreso en el velo. Kale se tambaleó. Por un segundo, su conciencia se dividió. Estaba aquí, pero también en otros lugares. Otros tiempos.
Vio destellos de sí mismo que no recordaba. Lugares donde nunca ascendió. Versiones de su existencia donde nunca había nacido. El devorador no intentaba destruirlo. Intentaba eliminarlo de la historia. Los otros intentaron pelear, susurró la entidad. Pero todos aprendieron la verdad. La ascensión es un error. Un error que corregimos. Kale rechinaría los dientes. No soy un error. Su esencia se fracturó un poco más. Pero dentro de la grieta, vio algo. Un destello de algo más antiguo que el devorador. Algo que había existido antes del ciclo. Un secreto enterrado en la oscuridad. Si lo alcanzaba, podría cambiar todo. El universo no castiga la ambición. Castiga la ignorancia. Kale pensó que había alcanzado lo más alto. Pero lo que encontró fue la verdad enterrada en la oscuridad. Más allá del velo. El devorador avanzó. El vacío se contrajo, doblándose a su voluntad. Kale sintió como su esencia se desmoronaba, su historia misma fragmentándose en versiones que jamás habían existido. Estaba perdiendo. Pero dentro de su fractura, vio algo. No en el devorador. Más allá. El principio. El instante en que el ciclo había comenzado. Los ecos de otros como él, otros que habían intentado tomar lo que no debía ser tomado. Vio sus rostros, sintió sus pensamientos. Todos habían caído. Pero no porque fueran débiles, sino porque habían creído la mentira. Kale dejó de luchar. Y empezó a ver. El devorador se detuvo. Por primera vez en incontables eones, su presa no huía. No atacaba. No suplicaba. Kale habló. Su voz resonó más allá del tiempo, más allá de la materia. El ciclo no es una ley. Extendió una mano y abrió la grieta aún más. Es una prisión. El devorador rugió, su forma distorsionándose, retrocediendo ante la revelación. No era el juez. No era el guardián. Era el prisionero. En la galaxia mortal. Selene Draven vio el cielo encenderse. El mapa estelar dejó de cambiar. Los sistemas borrados comenzaron a reaparecer, las distorsiones se congelaron en el tiempo. Pero no era porque el devorador había vencido. Era porque estaba temblando. Almirante, susurró un técnico. Creo que Kale ha hecho algo imposible. Selene no respondió. Observó. Esperó. De regreso en el velo. Kale dio un paso adelante. No voy a ser tu víctima. El devorador se encogió. Y no voy a ser tu enemigo. Las estrellas parpadearon. El ciclo se quebró. El devorador gritó. Un sonido que no era sonido, sino la misma estructura del universo resistiéndose. Y Kale lo sostuvo en su mano. No con fuerza. No con poder. Con voluntad. Y por primera vez, alguien no fue destruido por el ciclo. Lo tomó. Lo poseyó. El devorador dejó de existir como lo había hecho antes. Y Kale dejó de ser un dios. Ahora, era algo más. Algo nuevo. Algo que nunca había existido antes. Y con una última mirada al velo, dio un paso adelante y salió del otro lado. El universo exhaló. El ciclo estaba roto. Pero lo que Kale había liberado, apenas comenzaba. Kale creyó que había roto el ciclo, pero hay fuerzas que no pueden ser detenidas. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like, porque la realidad misma está a punto de cambiar. Y recuerda, un dios no teme caer. Pero debería temer despertar lo que duerme.